Solo estando en el lugar, sabes lo que está sucediendo. Los periodistas, vivencias y relatos. Bienvenidos. Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Los Periodistas, y para nosotros es realmente un gusto que usted pueda vernos desde casa o de donde quiera que esté en el trabajo y se pueda informar a detalle de todas esas noticias importantes que se han dado a lo largo de esta semana, y para eso estamos nosotras. Está May Saucedo y también Alejandra Cano para poder dar cada uno su punto de vista acerca de estas notas relevantes que se han dado, lamentablemente muchos de ellos hechos criminales. Buenas tardes, compañeras. Hola y muy buenas tardes, amigo televidente que nos acompaña en esta tarde. Así que déjenme comentarles también que quiero externarle mi más sincera felicitación a todos los abuelitos. Hoy es el Día de los Abuelitos y pues aprovecho a mandarle un saludo a mi abuela, Juana Leiva, que nos ve desde Huehuetenango. Así que un saludo cordial para cada uno de ustedes. Si ustedes todavía tienen a sus abuelitos, en mi caso de mi abuelita, pero un saludo fraternal para ustedes que también están a través de TN Todo Noticias todos los viernes con nosotros acá en Los Periodistas. Buenas tardes, chicas, es un gusto compartir con ustedes este set y dichosa que todavía tienes a tus abuelitos. Yo también le quiero mandar un saludo entonces a mi abuelito que seguramente está viendo TN23 y por supuesto que a usted que a esta hora está atendiendo la información que nosotros vamos a proporcionar sobre las noticias más relevantes de la semana. Lastimosamente, siempre la violencia impera en nuestro país y por supuesto que acá tendrá una crónica completa sobre estos hechos a detalle, que las víctimas principales son mujeres. Efectivamente, Alejandra y May, es que vamos a iniciar con una noticia realmente impactante, y es que se da el asesinato de dos hermanas, ambas de 24 a 23 años, pues que se da este asesinato frente a su vivienda. Realmente ha sido un hecho lamentable, pero a continuación vamos a ver la siguiente nota. Dos mujeres calificadas por sus vecinos como honradas y trabajadoras fueron asesinadas por presuntos extorsionistas justo cuando regresaban de vender desayunos. Sujetos desconocidos esperaron que las hermanas recogieran la venta y luego la siguieron. Antes de que pudieran entrar a su hogar ubicado en el asentamiento de la línea férrea, los delincuentes les dispararon en repetidas ocasiones. Hemos investigado un poco más, investigado los pormenores en relación al contexto de este lamentable crimen. En un inicio pues se hablaba que esto era jurisdicción todavía de la zona 21, sin embargo hemos confirmado ya con las autoridades que se trata del asentamiento de la línea férrea, eso en la zona 7 del municipio de San Miguel Petapa. ¿Qué es lo que ocurrió acá? Y es que las hermanas Morales Quino pues venían de trabajar de vender comida. Ellas vendían desayunos, vendían panes, incluso pues algunas bebidas calientes a pocos metros del lugar. Se levantaban desde muy temprano y pues se posicionaban frente a una fábrica en donde ya tenían años de estar vendiendo alimentos. Posterior a ello, cuando acababan su mercadería, pues se conducían hacia su casa de habitación, que es esta casa que usted puede observar en su pantalla, pues en este preciso instante. Venían hasta este lugar y sujetos desconocidos a bordo de una motocicleta, pues sin mediar palabra, les dispararon. La persona que se encuentra tendida acá a un costado de la línea asfáltica, pues sobre esta cuneta, pues fue identificada como Gloria Stephanie Morales Quino, de 20 años. Otra mujer también fue gravemente herida en el lugar, respondía al nombre de Reina Noemí Morales Quino, de 17 años, fue trasladada por el Cuerpo de Bomberos Municipales hacia la unidad de emergencia del Hospital Roosevelt. Sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, ya que ambas hermanas presentaban heridas de bala en el cráneo, pues la segunda hermana, la que fue trasladada, pues murió al arribo, pues a su llegada al centro asistencial. Es lamentable lo que ocurre acá en este sector. Los vecinos han salido consternados totalmente, incluso hemos platicado fuera de cámaras con familiares quienes no se explican qué es lo que pasó. Sin embargo,
le están dando el argumento hacia posibles extorsiones debido a que estas dos mujeres de 17 y 20 años sostenían su hogar pues en base a lo que ganaban por la venta de desayunos, por la venta de alimentos. Aparentemente pues se puede tratar de una extorsión por parte de pandilleros, sin embargo estos ya son extremos que las autoridades tendrán que dilucidar. El Cuerpo de Bomberos Municipales nos hicimos presentes a la avenida Línea Férrea, sector 5, lote 79, donde encontramos a dos personas de sexo femenino heridas por proyectil de arma de fuego. Una de ellas, lamentablemente, ella había fallecido, fue identificada con el nombre de Gloria Stephanie Morales Quino, de 19 años. Asimismo, a bordo de la unidad 74 se trasladó a otra persona de sexo femenino en estado agónico hacia el Hospital Roosevelt. Muy bien. Oficial, ambas mujeres, ambas víctimas de este ataque tenían pues heridas de arma de fuego en el cráneo, tengo entendido. Es afirmativo, pero la mayor información ya será a cargo de lo que es el Ministerio Público cuando se hagan presentes. Okay, muchas gracias, muy amable por esta importante información. Es lamentable lo que ocurre acá en la parte baja de la colonia La Arenera, en la zona 21. Pues tenemos una información extraoficial y es que pues nos está llegando el reporte sobre que la segunda víctima del ataque, es decir, la persona que sí pudo ser trasladada, falleció pues arribando al Hospital Roosevelt. Es lamentable, pues este ataque cobra la vida ya prácticamente de dos personas. Familiares de las jóvenes no dan crédito a lo ocurrido. Sin embargo, solicitan a las autoridades agilicen la investigación para dar con los responsables del ataque. Realmente es lamentable la pérdida de estas dos jovencitas menores de 20 años, ya lo comentábamos acá con las chicas. Realmente es duro ver estas escenas porque sabemos de que ellas tenían un puesto de comida, iban a vender a una fábrica, se ganaban así la vida desde muy chiquitas y que lamentablemente tengan que ser víctimas de esta delincuencia a raíz de las extorsiones, una problemática que hemos estado hablando a lo largo de las semanas. Muchas veces estos tipos de negocios son familiares y a veces están distribuidos en distintas zonas. Por ejemplo, esta semana ya se daba cuenta por parte del Hospital Roosevelt que el recuento que ellos tienen interinstitucional son 12 mujeres específicamente que han perdido la vida en hechos violentos. En hechos violentos, imagínense también, pudimos recordar el caso esta semana de María Isabel Belis Franco, que fue asesinada en 2001, y actualmente las mujeres tienen como más esperanzas de poder ser salvadas de este tipo de asesinatos. ¿Por qué? Porque primero podrían estar desaparecidas, de ahí que se reporta el alerta a Isabel Claudina y ya las pueden buscar y evitar este tipo de hechos lamentables. Lastimosamente, esta nota que acabamos de ver, compañeras, es relacionada a la extorsión. Sabemos que es un delito que tiene de rodillas a muchos guatemaltecos y que aún las autoridades no han podido reducir estos índices de violencia que van aunados a este acto ilícito. Y es que acá los sicarios, digamos que trabajan, llamémoslo de esta forma, porque no es este el verbo que se debe utilizar, pero operan de una manera tan descarada y también saben, al menos en este caso, son dos jovencitas que realmente no tenían con qué defenderse. Ellas venían de la venta de 17, 19 años, es decir, tal vez ni siquiera tienen la experiencia como tal de tratar con personas como tan inescrupulosas como estas, que se presume que fue por el tema de extorsión, porque tomemos en cuenta de que ellas van a vender, pero también reciben el dinero inmediatamente. Entonces esto las hace presa fácil, digamos, ante estos maleantes que aprovechan lo solitario del camino, digamos, de ellas dos, que ya estaban a pocos pasos de entrar a su casa y pues ya terminar una jornada cansada, porque es matado venir y estar haciendo la comida, caminar, esperar a la venta y luego todavía retornar a casa. Estas situaciones que todavía vienen y las matan cerca de su vivienda, a pocos pasos, es decir, y según nos indicaba Alfredo, esta escena, allá solamente se ve a una de las fallecidas, pero la otra quedó a la par de ella. Los bomberos municipales la llevan al hospital, pero las heridas las tenía en la cabeza, entonces ella muere prácticamente unos minutos después de haber ingresado al hospital en el área roja, porque realmente, aunque ella hubiera quedado viva,
el daño es certero, son órganos vitales y tampoco le hubiera quedado bien, hubiera llegado a un buen término esta recuperación. Lo lamentable es que San Miguel Petapa, Villanueva, continúan siendo escenarios de estos hechos criminales y que en este caso pues precisamente se trata de mujeres y una de ellas menor de edad. Vale la pena que ubicar a las personas que en este sector queda muy cerca el cementerio, el asentamiento Nuevo Amanecer. Son muchos callejones y posiblemente por ahí pudieron haber escapado los atacantes. Y hace unas semanas recuerdo que en horas de la tarde también los conductores que se trasladaban de Ciudad Real hacia Villahermosa, San Miguel Petapa, Villanueva, por este sector, tomaron la justicia por sus propias manos y asesinaron a un motoladrón. A un presunto motoladrón, debemos decir, ¿verdad? Pero afectó muchísimo el tránsito vehicular y tomemos en cuenta que este ataque armado fue en horas de la mañana. Pueden imaginarse lo complicado que también se tornó esta vía en sentido a la ciudad. Sin embargo, estas medidas lamentablemente no han sido suficientes para poder frenar esta situación lamentable que se da en el país, y es que precisamente hoy también se da en Jocotál. Es un hecho similar esto entre una madre y una hija que de igual forma se encontraban trabajando honradamente y que lamentable llegan sicarios a acabar con su vida. Veamos. En el interior de un puesto de comida en el mercado de Jocotales, en la zona 6 capitalina, quedaron los cuerpos tendidos de dos mujeres, quienes fueron acribilladas a balazos este viernes. Las señoras se dedicaban a vender distintos platillos y antojitos en el lugar, y se presume que su muerte está relacionada con el cobro de las extorsiones. Sin embargo, este extremo deberá ser investigado por autoridades. En la segunda avenida y tercera calle, Colonia Jocotales, donde se produce un ataque armado. Este deja como saldo dos mujeres, las cuales fueron identificadas como Marina Cámara Najarro, de 28 años, y Maura Margarita Rebolone Najarro, de 60 años. Ellas presentan múltiples heridas de proyectil de arma de fuego en distintas partes del cuerpo. Ya las autoridades ya se encuentran acá en el lugar. ¿Ellas son vendedoras? Así es, ellas tenían una venta de comida acá en la dirección antes mencionada. Agentes de la Policía Nacional Civil llevaron a cabo operativos en el lugar para localizar a los presuntos criminales, mientras que los cuerpos fueron trasladados a la morgue del INASIF para realizarles la necropsia correspondiente. Veíamos este lamentable caso, pero no vamos a continuar sin antes presentar a nuestro compañero Marvin García, el reportero del pueblo, quien precisamente fue a dar cobertura a esta situación. Esto se da en Jocotales. Marvin, cuéntenos cómo se da este hecho armado. Previo a esta información, ustedes daban la de Villanueva, también vendedoras de comida. Esta vez en el mercado Jocotales se da un doble crimen, madre e hija, de 62 años y de 28. La joven que acompañaba a su mamá. Desde muy temprano llegaron para preparar, estaban friendo el pollo, cuando para el almuerzo de los clientes, en ese momento dos mareros de la Mara 18 se acercan y le exigen la extorsión. Aún todavía les dio tiempo a las víctimas para negociar con los sicarios. ¿Qué es lo que sucedió? Ellos le dicen, miren, necesitamos el dinero de la extorsión, y en ese momento ellas le dicen, mire, por favor pase por la tarde, porque no hemos vendido nada, estamos friendo el pollo y no se puede hacer nada. Entonces él no perdonó esto y disparó 5 ocasiones, 3 le dio a la madre y 2 a la hija, y ambas, aún cuando la hija ve que su madre cae, a ella le disparan en la espalda y en la cabeza y abraza a su madre. Quedan abrazadas las dos, tendidas acá en el negocio, donde están en la estufa. Aún en las hornillas tenían el fuego, y uno de los bomberos voluntarios quienes llegaron al lugar, varios paramédicos, ellos apagaron las hornillas porque seguía cociéndose, friéndose y calentando agua, estaban las dos cocineras. Lamentable la situación. Posteriormente se da aviso que los responsables iban corriendo y les dan alcance. Una persecución entre varias cuadras. Los agentes de la Policía Nacional Civil de la Comisaría 12 logran coparlos, y es alias el Champurrada y alias así como el Chino, que es un menor de 16 años de edad, y ellos son
puestos a disposición de la justicia. Pero lo que vamos es la hazaña con que no se ha podido por parte de las autoridades poder controlar esta situación, porque las víctimas de extorsión son cada día más y solo mujeres. Ahora llegan hasta con una vendedora de pollo frito. Llegan hasta ahí con hazaña de disparar y no perdonar. Y es que eso es lo que le quería comentar, Marvin, que efectivamente se ve que el negocio no es ni siquiera una venta o un restaurante, un local o algún lugar donde realmente se comercie o se busque un gran ingreso, porque al menos ahí se ve que están con un toldo y prácticamente en la calle. Entonces, ¿qué tanto pueden ellas recaudar realmente para darles a estos extorsionistas? Pero también la hazaña de que saben que ellos tienen que vender para dar este pago, esta situación que ellos les piden. ¿Cómo permitir el trabajo en este tema? Mire, solo para que se hagan la idea y usted, televidente, saque las conclusiones. Un marero, una clica de la Mara 18 y Salvatrucha, también ellos, los responsables, bueno, pero antes quiero decirle, ellos son los responsables. Son un menor de edad y el adulto, quienes es el Champurradas y el Chino, quienes son de la clica de la Mara 18, quienes fueron detenidos, y a él se les decomisó un celular con la que extorsionaban a sus víctimas, además un revólver que lo llevaba el menor de edad y una 9 milímetros que llevaba el adulto, el Champurrada, alias el Champurrada, porque hay que recordar de que cuando se estudia la escena del crimen, en el territorio o en el lugar quedan los cascabillos. Esto quiere decir que usaron arma de fuego, una escuadra, porque el revólver nunca deja la evidencia, ¿verdad? Para que veamos que entonces hacemos el análisis que el adulto llevaba el arma de la escuadra 9 milímetros y él fue el que disparó. En eso era lo que les comentaba. Para que se hagan la idea, los mareros, ellos dicen que desde un heladero su cuota es de 25 quetzales diarios. Y recuérdense que el que mataron asesinaron en la semana pasada en la colonia Belén, él por no haber pagado 25 quetzales, lo ejecutaron. 25 quetzales costó la vida de este Sí, pobre. así es. Lamentable, porque a mí me indigna realmente esta clase de situaciones, porque algo que decía May, ¿cuánto puede generar de ingresos pues este tipo de ventas? Ya hablábamos de las jovencitas del día jueves, ahora de estas también madre e hija, que sus ingresos podrían haber sido sin mucho de 300 quetzales al día. Y pagar una cuota, o sea, ¿con qué derecho vienen los pandilleros a exigir una cuota a estas personas? No es que también se lo tengan que hacer a las grandes empresas y a los pilotos y todo, pero realmente es indignante que uno tenga que trabajar, levantarse temprano todos los días para ganarse el pan diario, para alimentar a los hijos, pagar los estudios, y encima de eso todavía tener que pagar esta extorsión, y si no se hace, uno muere, ¿no? Y que valga 25 quetzales la vida realmente es injusto. Y aparte son de esos buenos guatemaltecos que estaban buscando la forma de ganarse la vida y no se involucraron en el crimen y acudieron al comercio informal, porque debemos decir que estas personas no emiten factura o no tienen un local establecido, sino es dentro de la economía informal que ellos buscan cómo agenciarse de algunos centavos, como bien diríamos coloquialmente. Aparte, los menores de edad, Marvin, debemos de ver que ¿por qué se involucran en el crimen? ¿Por qué es que las autoridades han identificado que los últimos hechos criminales han sido perpetrados por menores de 18 años? Antes de responderle eso, le quiero comentar. Ustedes hacen un análisis en cuánto puede vender una persona, pero recuérdense de que ellos se meten al negocio a vender comida, pero piden fiado, el pollo, la carne para preparar los diferentes platillos. Y si la llegan a matar, y porque tiene que pagar extorsión también, ¿cuánto le puede valer? Y a veces uno protesta de que 12 quetzales o 15 quetzales cuesta un plato de comida. ¿Cuánto le quedan? Y todavía pagar eso, y todavía un impuesto municipal, ¿cuánto le puede quedar a un vendedor? Pero regresando al tema de menores, hemos insistido de que necesitamos una reforma de la ley Pina, porque si no se logra eso, jamás, toda la vida van a utilizar como instrumentos, como matones, asesinos, a estos mareros menores de edad. Por su inimputabilidad. Claro, Vamos por eso. a ver en este momento un análisis de Alessandro Acuña, quien comenta acerca de esta situación. Veamos.
en este caso hay una ejecución directa prácticamente previamente planificada, se califica como un asesinato porque hay premeditación. La mayoría de estos casos lamentablemente está vinculado al tema de la extorsión. Muchas personas se niegan a pagar a las pandillas las cuotas elevadas que les fijan, y otras pues optan por denunciar, y que lamentablemente hay que decirlo también, en el sistema hay mucha fragilidad y mucha fuga de información. Entonces eso hace que prácticamente ellas queden, estas personas queden como un blanco fijo a ser objeto de represalias, y prácticamente las estadísticas nos reflejan que en el tema de la extorsión, si bien han disminuido en un 21.6% las muertes en el país, el tema de la extorsión se ha incrementado, y eso pues prácticamente es preocupante, principalmente en los municipios, en el departamento de Guatemala y los municipios aledaños. Entonces yo creo que desde ese punto de vista sí es importante que se realicen las investigaciones pertinentes por parte de las autoridades correspondientes. Interesante esta situación, May. ¿Tú qué opinas acerca de esto? Bueno, en este caso tuve la oportunidad de hablar con el analista Lisandro Acuña ayer, y efectivamente pues conversábamos de estos temas, de los femicidios, de la ley que realmente debe proteger a la mujer. Pero en este caso conversábamos de que el 97.7% de los crímenes que se han dado contra mujeres, no solamente las muertes, sino también los hechos de violencia, han quedado impunes. Es decir, que estos casos todavía continúan como una mora judicial. Aún, por ejemplo, hay casos en donde no se ha capturado a ninguna persona por los delitos en contra de las mujeres, pero en los casos en donde sí han sido capturados, toman en cuenta de que no quedan impunes hasta que hay una sentencia en firme. Porque hasta el momento de que sea capturado, de que esté en prisión preventiva, que por lo menos serán 3 meses, todavía no se puede establecer que ya se haya hecho un tema de justicia contra estas víctimas, y por lo tanto únicamente un 3% de estos casos, o menos del 3%, son los que han llegado a una fase en donde sí se ha indicado que la persona es culpable y efectivamente se ve la justicia, digamos, con la víctima, ya sea por muerte o por situación de violencia contra las mujeres, que era un tema de lo que platicábamos. Está lejos de ser pronta y cumplida, como bien lo dicen. Lamentable esta situación, y que también esto desencadena otras, debido a que las cárceles también se encuentran en un hacinamiento debido a estas causas y otras, pero eso lo vamos a ver más adelante, después de la siguiente pausa. Bien, tenemos información que se relaciona específicamente de Washington, D.C., en Estados Unidos. Recientemente, Guatemala ha firmado un acuerdo de temas migratorios con Estados Unidos. Tenemos en este momento al ministro de Gobernación, Enrique Degenjar, a quien le damos la bienvenida a TN23 y para toda Guatemala, y por supuesto a través de Chapín TV al mundo. Ministro, ¿cómo entender la suscripción de este acuerdo relacionado a la cooperación de solicitudes de protección en este tema? Buenas tardes, Axel, y muchas gracias por la oportunidad de poder explicarle a los guatemaltecos cuáles son los alcances de este acuerdo. Este acuerdo, que quisiera empezar por decir, nos permitió evitar una catástrofe económica que se iba a desarrollar en contra de nuestro país, como parte de las repercusiones que había mencionado el presidente Trump. Aparte de las medidas conocidas, tuve algún tipo de percepción que podían estas mismas convertirse en una situación mucho más compleja para Guatemala. Estamos hablando de tener más de 1 millón de puestos de trabajo en riesgo, tener las remesas con problemas, y eventualmente esa dificultad de poder viajar hacia Estados Unidos. Entonces creo que es importante que de manera responsable todas aquellas personas que en un principio se opusieron a este convenio sean razonables y entiendan que por esa percepción y esa posición en la que estaban dañando seriamente a todos los guatemaltecos.
Así que quisiera empezar con eso, Axel, y bueno, darle continuidad a las preguntas que ustedes tengan allá. Claro, ministro. ¿A quién aplica este acuerdo y cuáles serían las obligaciones de Guatemala? La aplicación de este acuerdo, Axel, básicamente está dirigido a los hondureños y a los salvadoreños. Creo que es bien importante que aclaremos de una vez por todas que este no es un acuerdo de tercer país como se interpreta. Este es un acuerdo que tiene características distintas y características especiales. De hecho, el concepto de tercer país seguro no existe en la normativa de la Convención del Tratado de Refugiados. Es una descripción que le han dado en Europa y con otro tipo de convenios que tiene Estados Unidos con Canadá, pero que no implica que necesariamente sea esa la descripción de nuestro convenio. Como le decía hace un momento, este es un convenio que está dirigido únicamente hacia las nacionalidades de Honduras y de El Salvador. Perfecto. Ministro, cuando hablamos también de obligaciones, hablamos en este acuerdo también de Estados Unidos. ¿Cuáles serían las obligaciones de Estados Unidos? Bueno, Estados Unidos en este sentido es el beneficiario principal de este convenio de cooperación. Tenemos que estar bien claros que Guatemala, como un aliado natural de Estados Unidos, en este caso está demostrándolo como tal. Este convenio de cooperación es un convenio que favorece a Estados Unidos y que por supuesto nos permite a través de esta alianza poder alcanzar los objetivos del combate a esas estructuras transnacionales que engañan a nuestros guatemaltecos y en este caso a los ciudadanos del Triángulo Norte para hacer ese viaje, esa ruta que los pone en problemas y en un alto riesgo. Estamos, por supuesto, de acuerdo a las mismas palabras del presidente Trump el día de hoy, fortaleciendo la relación del gobierno de Guatemala con la Casa Blanca, creo que queda totalmente en evidencia de esas buenas condiciones en las que estamos. El presidente Trump está muy claro, lo conversamos el día de hoy, previo a la firma del documento. Está muy claro que él necesita aliados en la región con ese nivel de compromiso como el que demostramos hoy a través de la firma de este convenio. Ministro, cuando hablamos de las solicitudes a atender en Guatemala, ¿quién estaría encargado de realizar dichos trámites con Estados Unidos? Hablando del asilo o del refugio que otorgaría. Creo que es importante, Axel, aclarar que las personas, los hondureños y los salvadoreños que van a llegar a Guatemala, no llegan necesariamente ya con una protección adquirida. Quiero recordarles que esto es un procedimiento y es una solicitud que tiene que hacer cada una de las personas al llegar al punto fronterizo guatemalteco. ¿Qué quiero decir con esto? Que no estamos con la certeza de que el 100% de las personas que lleguen a Guatemala de estas dos nacionalidades van a pedir protección. Si hubieran querido pedir protección, Axel, lo hubieran pedido desde un principio, porque hay que recordarle a toda la población que estas personas, estos hondureños y salvadoreños, pasaron por el territorio guatemalteco primero en su ruta hacia Estados Unidos. Y en ese sentido, quiero aclararle que desde mi punto de vista no veo que ellos hayan pedido esa protección cuando ellos pasaron por nuestro territorio. Por supuesto que ellos tienen la libertad de movilidad porque tenemos un convenio del CA4 que hemos respetado, respetamos hoy y seguiremos respetando. Quiere decir que esos hondureños y salvadoreños, una vez lleguen al territorio guatemalteco, van a poder tener la misma movilidad y la misma libertad en todo el territorio guatemalteco, rompiendo el esquema que los malos guatemaltecos han tratado de venderle a la población, que lo que estamos haciendo es generando un campo de concentración o una cárcel en Guatemala. Los hondureños y los salvadoreños no pueden quedar detenidos porque son miembros del CA4.
y eso les da la facultad y la libertad de movilidad. Ahora, si algunos de estos hondureños o salvadoreños piden o necesitan la protección del Estado guatemalteco, vamos a aplicar el mismo procedimiento que hoy le aplicamos a todos los otros extranjeros que piden este tipo de medidas en Guatemala. Pero tengo mis claras y altas dudas, Axel, de que este volumen de hondureños y salvadoreños vayan a ser grandes en términos de la solicitud de protección. Porque si su intención hubiera sido pedir protección, la hubieran pedido desde el momento que pasaran por el territorio. Sin embargo, el que solicite va a recibir esa protección, Axel. Esto se hace a través del Instituto Guatemalteco de Migración. Está establecido ya en la normativa legal del instituto y será aplicado y se manejará de la misma forma que se hace todos los días hoy. Ahora bien, ministro, Guatemala se pregunta, para estos compromisos que están firmados en el acuerdo, ¿se necesitan fondos? ¿Serán públicos? No, Axel, creo que es importante también compartirle a la población que hay un artículo específico que fue firmado en el convenio que establece que ni Estados Unidos ni Guatemala va a erogar o va a destinar fondos específicos para este programa de cooperación. Sin embargo, estamos claros ambos países que vamos a hacer uso de aquellas organizaciones internacionales que se dedican cabalmente a la prestación de ese tipo de servicios, como por ejemplo una OIM, una ACNUR o cualquier otra institución internacional que tiene como función primaria hacer esa función. Ministro, ¿este acuerdo será remitido al Congreso de la República para su aprobación? Este es, yo diría, una variable que está en análisis. El presidente Morales lo planteó el día de hoy, esta mañana o este mediodía, en su conferencia, y fue muy claro y muy contundente. Este es un proceso que está en análisis porque queremos estar bien claros de que se cumpla adecuadamente lo que establece la ley en este sentido, y siendo este un convenio bilateral de cooperación, tendrá que pasar por ese análisis previo para saber específicamente cuál va a ser el curso de acción a seguir. Todo esto me lleva a la siguiente pregunta, ministro. ¿En qué momento este acuerdo cobrará vigencia y cómo se estará implementando? Axel, este acuerdo va a cobrar vigencia hasta el momento en el que el plan de implementación, un plan que se desarrolla de común acuerdo con Estados Unidos, pero un plan de implementación que es dirigido, liderado y decidido por Guatemala. Es importante aclarar que el plan de implementación lo dirige Guatemala de acuerdo a sus políticas migratorias y a la entidad que dirige los temas migratorios, que es la Autoridad Migratoria Nacional. Hasta que estemos preparados con toda la, vamos a decir, el andamiaje para poderlo desarrollar, empezará el proyecto de forma formal, valga la redundancia. Eso no implica que vayamos a empezar a hacer pruebas en el transcurso de los siguientes días, porque por supuesto es importante que nosotros le demos cumplimiento al objetivo, que es en uno de esos casos empezar a desarticular ese uso de una herramienta tan importante como es la protección de las personas para poder violentar la legislación de cualquier país. Esa es una situación que se da en Estados Unidos y es una situación que también se da en Guatemala hoy por hoy. Ministro, muchos guatemaltecos estarán preguntando en este momento con esta firma del acuerdo si sus familiares, los connacionales que están de manera irregular en Estados Unidos, serán deportados inmediatamente con esto. No, esta no es una medida, Axel, que tenga una incidencia en el caso de los guatemaltecos de manera inmediata. Sin embargo, esa es parte de la política migratoria del gobierno de Estados Unidos.
Si nosotros queremos que nos respeten en términos de las decisiones y de la soberanía de Guatemala, nosotros debemos de hacer lo mismo en el caso de Estados Unidos. Y esas son decisiones que, por supuesto, tomará el Estado norteamericano en función de cómo, cuándo y dónde aplicar dichas políticas migratorias. Ministro, cuando usted habla de la vigencia de este acuerdo, ¿estamos hablando de un tiempo indefinido o tiene cierto tiempo ya establecido? No, Axel, yo creo que nosotros ya quedamos muy claros que ese tipo de convenios indefinidos no son buenos para nadie. Estamos claros que todos estos convenios tienen que tener plazos definidos y tienen que tener plazos de evaluación y reevaluación. En el caso concreto de este convenio, el convenio tiene una vigencia de 2 años, pero tiene adicionalmente una serie de características importantes que le permiten a los firmantes, en este caso Estados Unidos y Guatemala, poder hacer evaluaciones trimestrales del avance del proyecto y, por supuesto, la capacidad de poder hacer un redireccionamiento a partir de los objetivos y de lo que se vaya dando en el transcurso del desarrollo de dicho proyecto. Este es un gran paso para Guatemala, ministro, el firmar este acuerdo. ¿Qué beneficios tiene para el país en las negociaciones? Bueno, en principio, Axel, la semana entrante el ministro de Trabajo estará firmando un convenio importante. Yo creo que es histórico el hecho de que Estados Unidos, y hoy lo dijo el presidente Trump, él está muy interesado en que los guatemaltecos trabajadores vengan a Estados Unidos a colaborar con la economía, pero él está muy interesado que lo hagan de forma legal. Y este convenio que se va a firmar la semana entrante le da, para empezar, a todo el sector agrícola la posibilidad de venir a trabajar a Estados Unidos, hacerlo de forma legal, recibir una buena remuneración, no dejar tirada a su familia. Eso implica para nosotros un factor esencial, porque la familia es la base de la seguridad y es, por supuesto, la base de la sociedad. Encontrar una salida para que los familiares puedan obtener un beneficio económico a partir de su conocimiento, sea este técnico o sea de otra naturaleza, nos permite empezar a romper con ese concepto de la demanda de los guatemaltecos que quieren venir a trabajar a Estados Unidos. Aquí creo que estamos claros que lo que quieren los guatemaltecos es venir a Estados Unidos porque la economía de Estados Unidos está sumamente fuerte y hay muchas oportunidades de trabajo. Pero lo que estamos haciendo, Axel, es viabilizando para que lo hagan de forma legal. Y el presidente Trump fue muy claro hoy cuando dijo, quiere que vengan volúmenes grandes de guatemaltecos del sector agrícola primero, luego del sector de la construcción y luego el sector de los servicios, para que vengan a apoyar y a fortalecer la economía, pero haciéndolo de manera legal. Esos creo que son los primeros alcances, Axel. Estamos hablando de números bastante grandes. Lo que Estados Unidos y Guatemala estarán haciendo de muy corto plazo a través de este nuevo convenio será viabilizar los procedimientos para poder hacer eso de una manera expedita. Parte de lo que estamos buscando es que el trámite sea rápido, que no se tengan que esperar mucho tiempo, porque por supuesto las cosechas tienen plazos definidos y las épocas de construcción también. Adicionalmente a eso, el presidente Trump mencionó el día de hoy que él está sumamente interesado en desarrollar económicamente el país a través de inversiones de capital, a través de invitar empresas de Estados Unidos que lleguen a Estados Unidos, a Guatemala, perdón, pero mencionó algo muy importante, y es a través del respeto al Estado de Derecho en Guatemala. Tenemos como guatemaltecos que garantizar que si queremos el desarrollo económico y social del país, tenemos que asegurar el respeto al Estado de Derecho. Así que yo creo que esa es una variable en la que tenemos que trabajar fuertemente, Axel, para que podamos alcanzar esos objetivos.
Ahora bien, ministro, una pregunta más. ¿Qué opinión le refiere las declaraciones recientes que dio la PDH al indicar que usted pues, no tenía la facultad de firmar dicho acuerdo? Bueno, Axel, no me extraña en lo más mínimo que otra vez vuelva a salir la PDH a decir cosas que primero debió de haber averiguado y luego debió de haber emitido alguna opinión. Para que yo pudiera haber firmado este documento, obtuve plenos poderes por parte del presidente de la República siguiendo el trámite legal establecido. Así que nuevamente le contesto yo a esas observaciones que averigüen e investiguen bien. Quedan muy mal a la hora de hacer ese tipo de observaciones y comentarios. La capacidad que yo recibí legal de los plenos poderes por parte del presidente de la República, pues básicamente me facultan legalmente para poder haber suscrito este convenio que se hizo el día de hoy. Así que ahí va el mensaje otra vez. Asegurémonos bien de qué es lo que estamos diciendo antes de decir lo que no es correcto, Axel. Muy bien, ministro, ¿algo que usted quiera agregar, tomando en cuenta que este acuerdo también pues, es histórico en Guatemala y en la región centroamericana? ¿Algo que quiera agregar en relación a esto, ministro, para los guatemaltecos? Pues yo insisto, Axel, los guatemaltecos tienen que estar bien claros y no se tienen que dejar engañar. Parece que hubieran muchas personas interesadas en confundir a los guatemaltecos y en venderles un concepto equivocado. ¿Será que estas personas tienen interés de seguir apoyando a estas estructuras criminales en el desarrollo de sus operaciones transnacionales? Pregunto yo eso porque no tengo yo de otra manera que pensar en ese sentido de por qué oponerse a algo que, por supuesto, este es un tema transaccional en el cual nosotros vamos a aportar algo y Estados Unidos va a dar su contraparte. Creo que es importante y el hecho de que esto sea un convenio histórico es que en este caso es Guatemala el que está apoyando a Estados Unidos en resolver una problemática. Y eso cambia definitivamente el diálogo entre Guatemala y Estados Unidos. Guatemala siempre ha estado del otro lado de la moneda. Siempre ha sido el país al cual lo están ayudando a resolver sus problemas. Pero, oh sorpresa, hoy cambiamos esa dinámica, cambiamos ese diálogo y fue Guatemala el que ayudó a Estados Unidos a resolver una problemática que ellos a la interno no lo habían conseguido resolver. Así que creo que ese es uno de los alcances más importantes y por supuesto creo que eso lo tiene claro el presidente de Estados Unidos y por eso estuvo presente él en la firma de este convenio el día de hoy, ya que este convenio se firmó en su despacho, algo que normalmente no sucede, Axel. Así que un mensaje a los guatemaltecos, por favor, estén alertas. Estamos trabajando para fortalecer la economía del país, para incrementar las oportunidades de trabajo. No se dejen engañar por aquellos guatemaltecos que pareciera que no quieren lo mismo y no quieren esos beneficios para ustedes. Ministro Enrique Degenhardt, gracias por habernos permitido abordar este tema desde Washington hacia Guatemala para que todos los guatemaltecos se enteren y también a nivel centroamericano de los beneficios y también el proceso y todo lo que requiere este compromiso que ha firmado Guatemala hace algunas horas, específicamente en Casablanca. De esta manera finalizamos esta emisión de noticias. Siga con nosotros, la información no se detiene.